Bulgaria alertó sobre los devastadores efectos de las sanciones para Europa. El presidente del país balcánico, Rumen Radev, alertó del futuro que le espera al viejo continente si la actual confrontación bélica se sigue extendiendo, al igual que las restricciones económicas decretadas al calor de los combates. La advertencia de Radev le heló la sangre a las autoridades de la Unión Europea y sus colegas de gobiernos continentales al provenir de uno de los países más afectados por la crisis, tras haber desafiado la determinación de la potencia de Eurasia, cuyo gobierno hizo buenas sus palabras y dejó a Bulgaria sin suministro de gas por no pagar el mismo en rublos, un ejemplo que sirvió de escarmiento para otros estados. ¿Cuál fue la predicción del líder búlgaro y cuán grave es para el futuro de Europa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación en el siguiente informe. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Bulgaria predijo cómo acabará Europa por las sanciones. La prolongación de los combates en la Europa Oriental y la profundización de la política punitiva de Occidente contra uno de los bandos en pugna sigue provocando ominosos augurios basados en el duro presente de los europeos. El más reciente es el del presidente búlgaro, Rumen Radev, quien hizo un polémico pronunciamiento sobre la confrontación militar y vaticinó cuál será el destino de Europa si continúa por la senda trazada por las autoridades de Bruselas y Washington. Radev señaló que eludir las negociaciones para poner fin a los combates y de esta manera prolongar de manera artificiosa el conflicto se traducirá en la autodestrucción económica de Europa y obviamente nos dirigimos a eso. Así, según lo estuvo advirtiendo. El mandatario hizo esa declaración en el marco de sus críticas a la reciente decisión del Parlamento búlgaro de prestar asistencia militar al país eslavo, aliado de Occidente, una medida que representa un movimiento que busca arrastrar a Bulgaria al conflicto, según denunció. La medida aprobada por el cuerpo legislativo no sería llevada a la práctica, pues la misma depende de la voluntad del Poder Ejecutivo de enviar dicho suministro, siendo en el presente el presidente búlgaro un claro opositor a la idea de enviar armas a cualquiera de los bandos. De hecho, Radev dijo públicamente a principios de mes que su país no enviará ayuda militar, pues un gesto así acarrea el peligro de involucrar a Bulgaria directamente en la confrontación, una postura que marcó un cambio en la postura inicial del gobierno. Anteriormente, el gobierno búlgaro, a instancias de las autoridades de Bruselas y la administración Biden, se había comprometido a reparar en el país material bélico proveniente del país eslavo, donde actualmente se están escenificando los combates. Tras el anunciado cese del suministro de gas siberiano, la posición del gobierno de Radev varió al punto que el mandatario ahora lamenta que las apelaciones a la paz y al alto al fuego se estén desvaneciendo y ahora sean sustituidas por una retórica militar. Al parecer, el brutal impacto que está teniendo para Bulgaria la insuficiencia del suministro energético matizó profundamente la postura pro-occidental de sus autoridades, aproximándola forzosamente a una postura mucho más neutral que favorable a la paz. Y es que el haber desoído las advertencias provenientes del principal proveedor de energía para toda Europa le está costando muy caro a Polonia y Bulgaria, con unos costos sociales y económicos que están siendo aún peores para este último país. La decisión del gobierno del principal país surgido de la disolución de la Unión Soviética de que los estados inamistosos que decretaron sanciones en su contra deberán pagar sus compras de energía en rublos no fue tomada en serio por los gobiernos de ambos países. La postura que pretendió desafiar la determinación del país suplidor constituyó un grave error, pues repentinamente esos dos estados miembros de la Unión Europea y socios de la Alianza Militar Atlántica se quedaron sin el suministro del gas natural de Siberia. Si bien a Polonia y Bulgaria les espera, con graves privaciones por la insuficiencia de su suministro energético, Bulgaria sufriría las peores consecuencias de su error, pues Polonia posee una mayor reserva de gas y su oferta de proveedores está más diversificada.
El portal búlgaro dir.bg pulsó la opinión de diversos representantes y expertos del país balcánico acerca de los efectos que traerá para Bulgaria la enorme escasez de gas natural, resultando en un balance alarmante que anuncia anarquía y pobreza inminentes. Según el ex viceministro de Energía, Javor Kuyundzhiyev, en 2011 Bulgaria utilizó 3.200 millones de metros cúbicos de gas natural, de los cuales más del 75% provino de Siberia. El resto, unos 300 millones, de Azerbaiyán y unos 250 millones de diversas fuentes de gas licuado. El ex alto funcionario consideró que para Bulgaria es imposible reponer los 2.500 millones de metros cúbicos de gas provenientes de los campos siberianos, por lo que pronosticó que el país se encuentra a las puertas del caos, al no poder generar la electricidad y la calefacción necesarias. El ex viceministro búlgaro de Energía lamentó que el actual gobierno de su país no haya resguardado lo suficiente el interés nacional, velando por que los ciudadanos reciban calor y electricidad a precios razonables y que las empresas reciban los recursos que necesitan. Se estima que la crisis energética inminente afectará considerablemente la provisión de insumos esenciales, como los alimentos. En ese sentido, la presidenta de la Junta del Sindicato Nacional de Panaderos y Pasteleros, Mariana Kukuyeva, estimó que la situación afectará a su sector. La empresaria aseguró una fuerte reducción en el suministro de combustible golpeará a la industria de la panificación, ya que las fábricas más grandes para la producción de productos de harina de trigo dejarán de funcionar, ya que se quedarán sin algunas materias primas. El empresario Krasimir Kumchev teme que debido a la falta de combustible y el aumento de su precio, muchas compañías cerrarán, entre ellas varias plantas de fertilizantes, por lo cual la agricultura también estará en riesgo, provocando un colapso de la producción de girasol y el maíz. Por su parte, el director de uno de los hospitales de la ciudad de Stara Zagora, Jovcho Jovchev, indicó que si las autoridades búlgaras no encuentran una salida a esta situación, las instalaciones médicas también se quedarían sin calefacción durante el próximo invierno. Desde el 27 de abril, Gazprom suspendió las exportaciones de combustible a Bulgaria y Polonia por falta de pago. Al mismo tiempo, la empresa advirtió que reduciría el tránsito a otros países si Sofía y Varsovia iniciaban muestreos ilegales de combustible. De acuerdo con la información divulgada por la agencia de noticias Bloomberg, hasta ahora 4 Estados miembros de la Unión Europea ya cancelaron sus primeros compromisos en rublos, mientras que otros 6 países se plegaron al mecanismo y ya se aprestan a ejecutar sus pagos. Tras el corte del suministro del gas natural a Polonia y Bulgaria, el precio de ese combustible se disparó aún más en los mercados internacionales, lo que ha vuelto a demostrar la toxicidad y el carácter autodestructivo de las sanciones. Tal cual, ahora se atrevió a alertar a Europa el presidente búlgaro, Rumen Radev. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.